¿Cómo están? ¿Cómo van? Yo acá casi tirando la mesa porque me apoyé justo en la punta de la mesa y no tiene apoyo, ¿no? Pero ahora está todo bien. Bueno, como siempre pasa algo, ustedes saben que, bueno, lo bueno es que no hay que preocuparse cuando pasa algo, al contrario. Hay que aprovechar siempre, porque siempre se aprende de todo, de cualquier cosita, ¿no? Yo ya sé la próxima vez que me toca apoyar de otra manera. Bueno, el tema es que hoy surgió una cosa interesante, ¿no? Yo creo que la otra vez medio lo había comentado en la búsqueda de un material que yo quería traer al programa, específicamente un tema, ¿no? Que creo que estaba relacionado cuando hablamos de lo de Mario Khamenei con la cuestión de la evolución de la conciencia del ser humano, que habíamos hablado de las distintas características, ¿no es cierto?, a través de millones de años, desde el primer elemento que se llamaba lo arcaico, que tenía que ver con la conciencia en función de una unidad con la naturaleza, ¿no? Y después todos los otros elementos y etapas que fueron avanzando a medida que el ser humano iba tratando de integrarse y de adaptarse, ¿no?, a los fenómenos de todos los fenómenos naturales que lo desbordaban, que eran superiores siempre, inclusive ahora es cuando más está inerme, ¿no?, diríamos, cuando está más frágil el ser humano, porque no tiene ningún recurso espiritual, nada. No hay nada que lo integre con las cosas enormes y fantásticas y cósmicas y que lo dejan chiquitito, no percibe ese fenómeno. No lo ve, hay una ceguera, una total aislación del ser humano con todo eso. Y está buscando siempre la cosa material, ¿no? La cosa de lo productivo, del dinero, de lo que le puede dejar, etc. Cada vez más, es una especie de situación realmente terrible, y que al mismo tiempo, si no se hace algo en corto plazo, la situación el planeta no va a resistir, ¿no? Pero bueno, esperemos que sí, tampoco hay que ser tan pesimista, pero quiero decir, yo no sé si no va a resistir, porque ha pasado situaciones terribles y se ha ido reorganizando más o menos, por supuesto con grandes modificaciones, pero las personas, lo que queda del ser humano, digamos, como esencial, como fundamental, hay que hacer algo en esa función, ¿no es cierto?, en ese momento, para poder parar esto. Y creo que esto tiene que ver con una palabra que es la responsabilidad, ¿no?, que hoy vamos a hablar un poquito de eso. ¿En qué medida somos responsables? Y digamos, y de qué manera también podríamos actuar en ese sentido. Pero lo que estaba hablando hace un rato era de que me pasó precisamente, buscando un material relacionado con todo esto, encontrar otra cosa, no lo que yo estaba buscando, ¿no?, sino otra cosa, algo que por ahí no tenía nada que ver, pero que de repente me atrajo, me llamó la atención, era algo que yo por ejemplo estaba buscando algo racionalmente, o sea, yo sabía lo que buscaba, lo hacía con un objetivo, un propósito determinado, quería mostrar acá algo, una teoría, un concepto, una poesía, lo que sea. Pero encontraba otras cosas, ¿no?, otros papeles, me atraía un texto, algo. Y entonces me pareció interesante hablar de eso, porque nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, digamos, tenemos siempre las cosas más o menos apuntadas, más o menos trazadas, ¿no?, los caminos, los trayectos que vamos a hacer y lo que tenemos que hacer, ¿no?, inclusive día por día. Y eso no está mal, hace falta en este plano en que vivimos un orden, una determinada estructura para poder manejarnos. Pero realmente eso nos va cerrando el camino de lo imprevisto, del asombro, de la sorpresa, ¿no es cierto? Y entonces, cuando aparece una cosa así, lo más racional sería, bueno, esto que encontré no tiene nada que ver con lo que yo estoy buscando, entonces lo tiro a un costado, lo aparto, lo pongo en otro lugar y sigo buscando lo que yo quería. Eso sería lo lógico. Entonces, desechar lo que aparece que no era lo que yo estaba buscando, eso me desvía, obviamente, del objetivo, de lo que yo busco. Pero sucede que en el caso particular mío, y acá después vamos a ver cómo se ensambla todo eso,
con lo que hablamos siempre, y bueno, y entonces lo que me sucede es lo contrario, precisamente. Es como si tomo deliberadamente el camino inesperado, ese que no he estado buscando, ese que surge más allá de mi propósito, y así sin saberlo, ¿no? Sin buscar un porqué ni nada, lo tomo ese camino. Es como que digo, por supuesto que hay determinadas, como podríamos decir, intensidades y clasificaciones, donde uno realmente, si tiene algo muy urgente o concreto que lo necesita ya en ese momento, no va a tomar cualquier cosa, va a seguir buscando. Pero cuando la situación es así, está ligada a una lección no tan, como podríamos decir, tan definida, sino dentro de la filosofía o del material que uno trae, o de poesía o medicina, lo que sea, uno puede elegir un camino u otro. Pero lo que quiero decir es eso, que uno a veces no se aparta de la cosa, ¿no? Porque eso es lo que tengo que hacer, lo que debo hacer. Y es muy importante a veces entender que hay senderos, hay caminos, hay oportunidades, hay situaciones que nos pueden llevar a situaciones fantásticas. Y la vida se hace distinta así, ¿no? Y bueno, no nos animamos, ¿no? Y bueno, es lo que decía recién. Entonces tomo ese camino, no sé por qué, de repente me gusta. Tengo una corazonada, me parece que por acá va la cosa. Y al mismo tiempo siento que ese camino me tomó a mí también. No soy yo solo el que tomó el camino. Una especie de encuentro sería, como una conjunción que no es casual. Yo empiezo a sentir que no es casual que haya aparecido eso, ¿no? Que estaba ahí, y siento que lo que está sucediendo no me es ajeno. No es casual, ¿no? Sale esa frase, por algo será, ¿no? O lo que sea. No me es ajeno, me encuentro con lo que ya está sucediendo, ¿no? Más allá de mi razón. Y creo que al hacerlo, es como si yo me juntara con algo que estaba ahí y que yo no lo había visto, y eso me estaba esperando, y entonces se produce un fenómeno de integración. O sea, yo me integro a algo que no había visto de entrada, no lo había pensado, pero que constituye ya algo que estaba, un orden inteligente, sensible. Uno mira el cielo, mira el amanecer, o mira las nubes, o cualquier cosa que mire, ¿no es cierto? Un niño, una planta, lo que sea. Uno dice, esto es maravilloso, pero ¿y cómo es que surge todo? Si uno se pone a mirar eso, y la belleza y la cosa, hay un orden, hay una especie de qué sé yo, de estética, de leyes, que ya están, ¿no? Uno viene uno aparece en esa cosa total, así, pero uno parece que de esta manera se va integrando a eso. Yo siento que ese orden inteligente y sensible es al que yo pertenezco. Entonces, permanentemente, uno tiene que tener ese concepto, porque permanentemente nos estamos separando de eso. Nuestra mente, como muchas veces lo señala Hoyo, que lo marca muy bien ese, ¿no? El tema, como, bueno, muchos otros maestros también. Como que nos separa eso, ¿no? Nos separa de estos fenómenos. Y los vemos como ajenos, como externos a nosotros. Entonces, nuestra mente, sin darnos cuenta, nos va separando de eso, de la unidad, ¿no? De esa unidad, de esa no separatidad, no separación, donde las cosas no son causas de la otra, donde A obviamente no es la causa de B, ni B es la consecuencia o el efecto de A. Si todo es una sola cosa, si todo está unido, son inseparables, porque cada uno es una parte de un todo que es indivisible. Y bueno, hoy me salió así hoy empecé a escribir a la mañana y me salió esto. A veces me salen poesía, a veces me salen, qué sé yo, conceptos filosóficos, pero todo viene a ser lo mismo. Todo tiene que ser armónico, tiene que ser entendible, sencillo, fácil. Tiene que llevarlo a uno a qué sé yo, a comprender, ¿no? Que las cosas no son tan complicadas, ni nosotros las complicamos y las separamos. Entonces de repente salió así así que después vamos a decir algún poema, pero quería
continuar con esto un poco más, porque es lo que me iba escribiendo y me iban surgiendo esas cosas, ¿no? Decía que en ese todo, que es indivisible, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos cuestionarlo, podemos tratar de desmenuzarlo, de qué sé yo, tratar de entenderlo desde la lógica. ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué lógica hay en ese sentido? Entonces lo único que le queda a uno es aceptar. Si acepta, por ahí puede llegar a comprender. Y después, si quiere y siente el amor y el prójimo y la necesidad de que eso se siga y continúe, transmitir también, que es lo que yo trato de hacer de alguna manera, desde este lugar, ¿no? Transmitir. No importa, es como que ahí va, ¿no? Y va, ya está. Uno lo puede tomar, no verlo de una forma, de otra. Y bueno, y que las cosas están, ¿no? Siempre lo mismo, ¿no? Como que todo está. No se puede, ¿cómo se llama? Buscar permanentemente afuera todo, ¿no? ¿Qué está haciendo? Bueno, estoy buscando la verdad, ¿no? El conocimiento, a Dios, qué sé yo. Y todo lo busca uno fuera, ¿no? Fuera de uno. Y creo que no, que esa no es su esencia, ¿no? Que todo está todo el tiempo y de toda la forma y de todas las maneras. Y sobre todo, y acá viene lo que hablamos al principio, que uno va buscando una cosa y encuentra otra, ¿no? Pero esa otra no es otra, es la que tenía que venir, es la que tenía que ser. Entonces, es muy difícil manejarlo eso con lo racional y con lo lógico. Uno tiene que dejarse llevar por la intuición, por el sentimiento, por la sinceridad, ¿no? Y entonces, claro, ¿y dónde está lo que yo estaba buscando, ¿no? Y sobre todo está donde no lo esperábamos, donde no lo habíamos pensado. Sí, señor. Mira, vos conocí a esta persona y yo lo que menos me podía imaginar que íbamos a tener una amistad tan grande o que íbamos a hacer esto, íbamos a hacer aquello, ¿no? Y bueno, y entonces uno busca a veces lo que sin darse cuenta ya lo tiene. Hoyo, que bueno, hoy lo comentamos en algunos temas, dice que no hay que buscar la verdad, porque ya la tenemos, dice Hoyo. Lo que hay que hacer es desechar lo falso. Hay que sacar lo que no es verdadero. Entonces queda desnuda la verdad. La descubrimos. Lo que tenemos que hacer es sacar lo que la cubre, lo que la oculta, digamos, ¿no? Es hacerla visible, revelarla, digamos, de alguna manera. Y acá entra a cumplir una función importante el arte. El arte es algo muy, muy menospreciado, ¿no? El arte, digamos, no se ha valorizado en la educación y en la formación del ser humano y de los niños con la importancia que realmente tiene. Se le da importancia al conocimiento analítico, intelectual, las matemáticas, el lenguaje, pero el arte no sé, no. Yo me acuerdo que teníamos siempre en el colegio había una clase de música, donde íbamos a cantar al coro y donde se metían siempre los que querían zafar de alguna prueba, se metían en el coro y bueno, pasaba eso, ¿no? Y el profesor de música, y no había mucha cosa más. No sé si había otras, se enseñaban en literatura, algunos, pero muy pocos enseñaban, no se puede enseñar, sino transmitían la poesía, ¿no? Como en aquella película, ¿se acuerdan? La Sociedad de los Poetas Muertos, cuando Robin Williams, que hace de profesor, le dice, abran el libro sobre poesía, y el primer capítulo era la métrica, el estudio sobre la métrica del verso y la poesía, y entonces arranquen esa hoja, porque eso no es la poesía. La poesía es la vida misma. Entonces, yo creo que eso es lo que nos falta. No hay una formación espiritual, porque el arte es el camino directo a lo espiritual, inclusive a lo, ¿cómo se llama? A todo lo que tenga que ver con lo elevado, con
digamos, lo que tenga que ver, digamos, con lo místico, digamos. Es un camino muy directo. Ya vamos a hablar de eso y probablemente en la segunda parte, me interesa, vamos a hablar sobre eso, vamos a desarrollar un poco el tema del arte como un conocimiento, el arte como un conocimiento que nos permite un acceso directo a lo desconocido, ¿no? Y bueno, y entonces eso lo vamos a leer, sí, es un ensayo que hice sobre eso, el arte como forma de conocimiento y la poesía, y vamos a acompañarlo con algunos poemas, pero eso lo vamos a hacer en la segunda parte. Bueno. Entonces, lo que estaba diciendo era esto de encontrar camino. Yo me acuerdo, no sé, creo que una vez lo conté hace mucho, el caso de un paciente, que hay que tener esa actitud de cuando aparece algo, como decía, imprevisto o algo que uno no lo esperaba. En lugar de maldecir o decir qué mala suerte que tengo y cómo yo justo esperaba esto y me viene otra cosa, o me falló, no vino, o pasó tal cosa. Y no, eso es como que todo lo que sucede en un primer cosa rápida, ¿no? Un primer golpe rápido hay que aceptar. Después vemos la posibilidad de entender y de ver qué pasa y todo eso. Pero las cosas son como son, lo obvio, lo que es. Y no hay que pelearse con eso, ¿no? Ese viejo refrán, como es, no hay mal que por bien no venga. Me acuerdo siempre de un paciente, esto creo que lo hemos comentado en alguna oportunidad. Un paciente que él tenía su entrevista conmigo, supongamos a una hora de la tardecita, de la noche. Y bueno, y venía de lejos, entonces se tenía que tomar un ómnibus, esos ómnibus que vienen así digamos por la Panamericana o más allá de la General Paz, y entonces lo tenía que dejar acá en la capital. Claro, una hora donde las 7:30 de la tarde, así no es fácil. Y entonces me llama por teléfono, faltaba todavía, qué sé yo, más de media hora para que fuera su hora, ¿no? Y me llama para avisarme que no podía llegar. Y yo le digo, qué sé yo, bueno, no podés, pero trata de ver, le digo, porque me parece que todavía tenés tiempo, qué sé yo. Aunque llegues un poquito más tarde, igual te voy a atender. No, pero dice, lo que pasa es que yo sé que después de mí viene otro paciente y al final me va a quedar muy poquito tiempo para charlar y qué sé yo. Entonces, no sé, por ahí me parece que me voy a volver, que no voy a ir. ¿Por qué no llego? ¿Qué sé yo? Bueno, la cuestión que, bueno, le digo, insistía tanto, digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Deja, si no podés venir o no querés venir, no sé. Fíjate, pero si no, no importa, nos vemos la próxima. Y no termina de colgar el muchacho del teléfono y llama al paciente que venía después para avisar que no venía. O sea que si él hubiera esperado un poco la secuencia de las cosas, le hubiera sobrado tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa una semana y le pasa algo parecido de nuevo. Es decir, no exactamente igual, pero era un ómnibus que cuando él llega a la parada, el ómnibus arrancaba, entonces no lo pudo tomar. Y otra vez ya iba a empezar a despotricar y qué sé yo, y se acordó lo que habíamos hablado y lo que le había pasado. Entonces, no se enojó. Y enseguida, qué sé yo, a los 10, 15 minutos, viene otro ómnibus que venía vacío y esos que no paran, ¿vio? Esos que son, no sé cómo se llama, semirápido, qué sé yo. La cuestión es que llegó con tiempo de sobra. Y es así, hay que tener un poco de fe o de confiar en las cosas. No todo viene así para el lado negativo. Me acuerdo también no sé si lo hemos comentado, de esa película que hay, una serie. Yo siempre me olvido el nombre. Es un personaje que lo hace Harrison Ford, que hace, no me acuerdo, que hace, como se llama, película de aventura, que tiene que ir a buscar cosas. Y acá me dicen Indiana Jones, sí, exactamente, Indiana Jones. Y entonces era una de esas películas donde él tenía que tenía que ir a un lugar a buscar, no me acuerdo si era una joya o no sé qué era importante. Y entonces, claro,
va, después de muchas dificultades, llega a un lugar donde se termina la galería y hay un precipicio. Y no se puede avanzar más. Y él tenía que ir enfrente, tenía que ir del otro lado del precipicio. Bueno. Y entonces, pero el mapa decía que había un puente. Y él no veía ningún puente, evidentemente había un precipicio. Y entonces, digamos, el que hace de padre de él le dice en un momento, tenés fe, le dice, no, tenés fe, seguí el dibujo. Entonces, después de que le cuesta mucho, obviamente, levanta el pie y lo va a apoyar en el vacío, ¿no? Como que se juega el tipo, se va a ir al precipicio. Y en el momento que el pie baja, aparece el puente, ¿no? O sea, cuando él baja el pie, apoya. Él, con su fe, ¿no es cierto?, hizo que el puente apareciera. El puente estaba, vamos a decirlo mejor, el puente estaba, pero no se veía, era invisible a los ojos que no están entrenados para ver lo invisible, ¿no es cierto?, para ver lo que está, pero que no se ve. Entonces, eso nos pasa con todo, con las personas, con el amor, con todo. No lo vemos, lo tenemos delante y no lo vemos. Bueno, entonces, como le decía, entonces se produce ese fenómeno, ¿no es cierto? Es confiar, es tener fe y creer, ¿no?, en ese momento. Pero no con una concepción. Es interesante, yo llegué a estos conceptos que seguramente se llegan por otros caminos, inclusive la religión, los caminos, pero yo llegué cuando empecé a entender la unidad de las cosas a partir de la física, ¿no?, de que todo está ligado. Entonces, si todo está ligado, no hay dificultad en entender estas cosas. Una cosa es que no esté y otra cosa es que esté y que no se vea, o que uno no crea. Eso es otra cosa. Bueno, entonces esto es más o menos lo que estaba hablando de este tema, ¿no? Y con respecto a lo de la responsabilidad, vi hace poco un mail muy cortito, es un video de YouTube de un tal Eckhart Tolle, donde él habla de la responsabilidad, ¿no? Una palabra rara, dice, no, pero es una palabra fundamental, ¿no?, que tiene que ver, obviamente, la palabra responsabilidad viene de responder, de poder responder. Y bueno, si nos queda tiempo lo desarrollamos, y si no hacemos un pequeño paréntesis, porque quería aprovechar para decir cosas que no digo nunca. Por ejemplo, el programa del viernes, que estamos escuchando, o que están escuchando ahora, se repite el domingo. Porque muchos me dijeron, pusimos el sábado, no, el sábado no está más, está el domingo a las 22 horas. O sea que el que no puede escucharlo ahora, porque trabaja, o porque no puede, porque tiene otras cosas que hacer, el domingo a las 22 se repite. ¿No? Y me dicen que de lunes a viernes está a las 2 de la mañana, eso es para trasnochadores, para soñadores, soñadores permanentes, digamos, ¿no? La noche, como decía Pichon Rivière, los personajes de la noche, donde no hay límite. La noche no tiene límite. Todos los gatos son pardos. La noche todo puede suceder. Es el reino de la fantasía, de la aventura, digamos, ¿no? De día no, de día uno sabe lo que pasa al metro. Ya está viendo lo que está pasando. Pero de noche puede pasar cualquier cosa. Entonces, para los de la noche es a las 2 de la mañana. Bueno, y eso quería decirle. Y después el tema de los grupos. Se están formando unos grupos tan lindos. Yo aprendo tanto con esos grupos porque es un ida y vuelta, es fantástico, ¿no? Y me gustaría que se vaya incorporando gente, porque estamos viendo la vida de otra manera, ¿no? No decimos esto tiene que ser así, si no es así, no, es otra cosa. Más que todo la forma, el acceso a un conocimiento distinto, a un entender la vida de una manera no racional, ¿no? Yo no sé, a mí me parece que yo no quiero hacer el panegírico de que lo racional no sirve, porque sería un tonto realmente si dijera que lo racional no va o que lo tecnológico no. No, eso no es así. En este plano en el que vivimos y todo esto, sí, se mueve así. No quiere decir que yo tampoco hablo de otro mundo, de otro plano. En este mismo se puede hacer también los cambios. O sea, todo es cuestión de darle un sentido, ¿no es cierto? Los científicos existen, no lo vamos a negar, pero está al servicio de qué.
nos hace mejor persona. Si nos hace mejor persona está fenómeno, y si no, no. Lo que decíamos recién del arte, ¿por qué nos enseñan las escuelas? El artista, digamos, es un elegido, parece, ¿no? Siempre, es como que, yo entiendo que hay características de sensibilidad y todo que no las tiene cualquier persona, a veces para percibir cosas, pero eso se enseña también. Yo me acuerdo cuando hacíamos pediatría en el hospital de niños con Escardó, él tenía, una de las cosas que hacía era poner en el anfiteatro, donde escuchábamos las clases y donde veíamos los casos clínicos, él ponía cuadros de pinturas, así, ponía así a la entrada, y decía que eso era para que el médico aprendiera a observar, ¿no? A ser observador, a distinguir las cosas, a ver lo que combinaba, lo que no combinaba, porque escuchar al paciente, escuchar a la persona que viene a buscar ayuda, es eso. Es percibir detalles, actitudes, gestos o sonidos o cosas que hacen que uno le permita detectar dónde está el problema. ¿Qué es lo que desafina en esa persona? ¿Qué es lo que no va? Lo que rompe la armonía, la salud, dijéramos, ¿no? Entonces, bueno, esto sirve para el diagnóstico, es muy importante. Entonces, tenemos que tener una mirada así también. Entonces, bueno, esto lo vamos a desarrollar ahora, pero como nos agarró el minuto en el momento que hablábamos de la responsabilidad, ¿no? Y me acordaba justo del programa, el anterior, no, el otro, creo que fue que hablamos del Principito, ¿se acuerdan? Esa maravilla que nos hace volver a la infancia, a la pureza, a la belleza, a lo esencial, ¿no es cierto? Entonces, y justo ahí habla en una parte, por eso lo traje, porque habla de la responsabilidad. Y lo pone, obviamente, muy poético, pero lo que dice es interesante, y ese es justo en el capítulo 21, que es cuando habla con el zorro, ¿no? Que es el que le dice, después aquello de que el esencial es invisible a los ojos. Pero él dice, lo voy a leer porque es así, es fantástico, ¿no? Como siempre. Dice... Entonces se encuentran, ¿no? Por primera vez. Entonces en un momento le dice que juegue con él, le dice el Principito. Entonces estoy medio triste. Y el zorro le dice, no puedo jugar contigo, no estoy domesticado. Claro, domesticado. Entonces el Principito obviamente le pregunta qué es domesticar, qué sé yo. Bueno. Entonces, ¿qué significa, no? Y el zorro le dice, es algo ya demasiado olvidado, significa crear lazos. Crear lazos, sí, dice. Entonces el zorro dice, para mí tú no eres más que un muchachito, semejante a 100.000 muchachitos, no tengo necesidad de ti, no te conozco, tampoco tú me necesitas. No soy más para ti que un zorro, semejante a 100.000 zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. Para mí serás único en el mundo, y yo seré para ti único en el mundo. Dice, empieza a comprender el Principito. Ya hay una flor, creo que me ha domesticado, ¿no? Que él tenía en su planeta. Y entonces sigue así, ¿no? Y el zorro dice, bueno, mi vida es monótona, me aburro un poco, pero si tú me domesticas, entendamos, ¿no? Ahora esto lo digo yo, entendamos que domesticar es, si me tienes en cuenta, si me quieres, si sos mi amigo, si me das afecto, si soy algo para ti, vuelvo entonces ahora. Pero si tú me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de los demás. Los otros pasos me hacen esconder debajo de la tierra, el tuyo me llamará afuera, como una música. Y además mira, ¿ves los campos de trigo? Yo no como pan, por lo tanto los campos de trigo no me recuerdan nada. Para mí el trigo es inútil, pero tú tienes los cabellos dorados. Será maravilloso cuando tú me hayas domesticado. El trigo dorado hará que me acuerde de ti y amaré el ruido del viento en el trigo. Te lo ruego, domestícame. Y entonces sigue diciendo, solo se conocen las cosas que domestican. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada, compran las cosas hechas a los comerciantes. ¿Y qué hay que hacer?, dice el Principito.
¿no? Dice, hay que ser paciente, ¿no? Dice, primero te sentarás un tanto lejos de mí, te miraré de reojo, tú no dirás nada. Conforme pasen los días podrás sentarte más cerca. Al día siguiente el Principito volvió. Entonces el zorro le dice, hubiera sido mejor que volvieras a la misma hora. Si tú vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3 comenzaré a ser feliz. ¡Qué maravilla! Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado, inquieto. Solo así descubriré el precio de la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. Entonces vuelve otra vez el Principito a preguntar, ¿no? Dice, ¿y qué es un rito? Dice, es algo también demasiado olvidado. Dice, es lo que hace que tu día sea diferente de otros días y una hora distinta de otras horas. Y así el Principito domesticó al zorro. Cuando se acercó la hora de la partida, el zorro iba a llorar y entonces el Principito dijo, yo no quería, pero tú quisiste que te domesticara. Sí, pero vas a llorar. Sí, dice, pero igual gané, dice el zorro. Ahora el color del trigo es más agradable. Ve y mira las rosas nuevamente y comprenderás que tu rosa es única en el mundo, la tuya. Cuando vengas a decirme adiós te regalaré un secreto. Bueno, el Principito fue a ver las rosas y bueno, y sintió eso, que no eran nada común, que nada singular. Nadie las había domesticado. Dice, ustedes son como era mi zorro. Era igual a 100.000, pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Ustedes son bellas, pero están vacías, les dijo el Principito. No se puede morir por ustedes. Por cierto, cualquiera creería que mi rosa se les parece, pero para mí ella es más importante, porque yo la regué, la protegí bajo la campana de cristal, la abrigué con el biombo, le maté las orugas, la escuché quejarse, alabarse y hasta callarse, porque esa rosa es mi rosa. Adiós, le dijo al zorro, ¿no? Adiós. Y el zorro le dijo su secreto, ¿no? Que es que solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Y le dice el zorro, acá viene la parte ligada a esto que hablábamos de la responsabilidad. El tiempo que tú perdiste por tu rosa es lo que hace que tu rosa sea tan importante. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable por siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. Bueno, esto que es así, muy cortito y todo, pero tan profundo, ¿no? Es lo que me parece que resume más el concepto de la responsabilidad. La responsabilidad no es un fenómeno, digamos, ¿cómo podríamos decir?, de cuidar solamente o de tener el peso de lo que le pase al otro, lo que uno le enseña o le transmite, sino lo que está ligado al amor, al afecto. Cuando uno le da o transmite esas cosas, tiene que ser coherente con lo que siente y con lo que dice, y entonces ahí aparece la responsabilidad. Entonces, en el trabajo de Eckhart Tolle que yo mencionaba recién, él habla que la humanidad es un término muy genérico, pero que uno es la humanidad, tú eres la humanidad, dice Eckhart, ¿no? El planeta es un ser inteligente, una joya, un paraíso, ¿no? Nosotros lo hemos modificado y le hemos producido todas las cosas terribles, ¿no? Y eso lleva ya miles de años, y si no hay cambios, todo va, se va a generar perturbaciones, negatividad, y eso es uno mismo, la responsabilidad es de uno, sufrimiento, contaminación. Y ese es el ego, soy yo. Y entonces tiene que ser uno el cambio. No solamente basta con saber qué hace uno, sino quién es. Y uno es el estado de conciencia en el aquí y ahora. Uno se tiene que asumir como responsable. Hay millones de personas que viven en inconsciencia, que ven todo el mal en los otros, en los demás, los ven como enemigos, todo lo ponen afuera. No saben lo que hacen, no son responsables. Eso no significa que después no sufran, ¿no es cierto?, las consecuencias de su inconsciencia.
Pero todo es así, sufrimiento, y puede que el planeta, un aprendizaje tan lento que ya lleva tanto tiempo, no pueda ser, no le permita a la humanidad que aprenda tanto tiempo, ¿no? Ni 500, ni 200, ni 100 años, no sé. Es un tema muy central ahora. Pero creo yo que sí, que es cierto, que está en cada uno y que tenemos que hacer cosas para eso, cambiar. Y eso es también el hecho de lo que yo hablaba de los grupos o de reunirnos, ¿no? Ya está viniendo el tiempo lindo. Y ya vamos a hacer no solo un taller para, como hacemos siempre, para encontrarnos y abrazarnos y integrarnos y darnos cuenta de lo fantástico que somos y el poder que tenemos, ¿no? No el poder en el sentido de dueño ni de nada, ¿no? El poder espiritual, el poder del amor, de la risa, de sentir eso que uno es directamente, que vibra. Lo vamos a hacer, ya bien, esto ya lo pide qué sé yo, la estación que estamos ya está pidiendo eso. Pero bueno, pero aparte de eso me gustaría también eso que dijimos, ¿no? De poder ir integrándonos. Bueno, ahora sí, vamos a ir aunque sea unos minutos, a ver el tema de lo que decíamos del arte, ¿no? Yo hace un mes o 2 meses, no sé cuánto hace, escribí una cosa cortita sobre el arte, pero que me parece que resume bastante bien, ¿no? Y que tiene que ver el arte, ¿no? Cómo se manifiesta, ¿no? Y qué importancia tiene. Entonces escribí esto: el arte se manifiesta como un río que arrolla los puentes y obstáculos de la lógica y nos llevan instantáneamente a una vibración suprema. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la vibración? Que el amor, la verdad, la belleza, todo tiene que ver con una vibración. No son conceptos escritos, teóricos, políticos, ni nada. Son vibraciones. Entonces decía que es un río que arrolla los puentes de la lógica y nos lleva instantáneamente a una vibración suprema, sin tener que explicar o buscar los porqués. Con pocos elementos comprendemos el todo. Esa es la función del arte, la síntesis reveladora, que nos abre el alma y hace posible lo imposible. Bueno, entonces en base a eso, no sé si hay mucho tiempo, mucho no hay, pero algunos poemas, y voy a tratar de leer algo que es muy teórico, pero que es, ¿cómo podríamos decir? Está muy sintetizado, es como una especie, está todo concentrado. ¿Vio como esos caldos que vienen, es un cuadradito de 2 centímetros, pero es para hacer 2 litros o 3, bueno, o los jugos? Esto es lo mismo, está todo puesto acá. El trabajo, el ensayo salió así. Lo voy a leer, lo leo todo de una vez, lo más despacio que pueda y explicando. Y después sí, terminamos con alguna poesía, para que ustedes se den cuenta cómo uno tiene acceso a un conocimiento y a percibir fenómenos fantásticos que no lo hacemos con la parte del cerebro racional solamente. Se llama poesía una forma de conocimiento, ¿no es cierto? Y dice, y se apoya en un poema que para poder explicar lo que voy leyendo, que se llama Estado Poético. Entonces, si quieren, leo primero el poema para que se den cuenta de cuál es lo que va sintiendo el poeta cuando escribe. Y dice así, Estado Poético, dice: se me vuelve urgente convocar palabras. Microscópicos soles me circulan. Todo es un fulgor. Una inenarrable sensación de capturar imágenes se apodera de mí y no me pertenezco. Comienzo a vibrar y a fluir sin término como una antena gigantesca hasta quedar tendido en el poema. Unas líneas después logro incorporarme y releo mi sueño, mi verdad revelada. Me permito trascender la brecha mínima del instante, instalándome en el infinito. Volveré cuando la belleza sea un sustantivo inapelable y la palabra síntesis. Bueno, ese es el poema. En base a ese poema, que lo voy más o menos adaptando a lo que voy a explicar, dice así: tomo un poema mío de fines del 93 como modelo de análisis para desarrollar un aspecto de la poesía que no se tiene en cuenta y que consiste en una forma de conocimiento.
no de conocimiento lógico, deductivo, racional, sino por lo contrario, una forma de conocimiento sensible que irrumpe como totalidad, como revelación. Es así. El poema se llama Estado Poético y trata de transmitir el momento en que el poeta siente que una fuerza poderosa se apodera de él, llevándolo a convocar palabras e imágenes que no tienen un sentido y un lugar cualquiera, sino ese lugar y no otro, organizándose todo armónicamente para expresar algo sin dudar, una síntesis estética y al mismo tiempo verdadera de algo. ¿Entienden? Se va uniendo todo eso, ¿no es cierto? De la belleza con la verdad. Se apoya fundamentalmente en una sensación primero, es como un cosquilleo, una sensación, algo que le pasa al que escribe, o un sentimiento puede ser también, un hecho vibratorio, dinámico. Dice el poema: comienzo a vibrar y a fluir sin término como una antena gigantesca hasta quedar tendido en el poema. La sensación, entonces, en el momento creativo, es la de no pertenencia, o que pertenezco a un campo de conciencia que no lo puedo describir, sino solamente vivenciarlo, tengo que vivir. Son mínimas las señales que el poeta percibe en su interior. Transcribe en lugar de escribir, revela lo invisible, roza la maravilla de lo absoluto. Es un fenómeno puro, totalmente atemporal, o sea que no tiene ni tiempo ni espacio, no tiene finalidad. Es porque es, como son los principios esenciales, son. Yo qué sé por qué escribí el poema, lo sentí, lo transmití, lo puse ahí, no sé, no tiene una finalidad. Percibo y siento esto que es verdadero sin preguntarme por qué. Hay un orden intrínseco en el hecho estético que le da una estructura de totalidad, que no se puede desmenuzar sin dañar su esencia. Es eso que decía Wimpy de la belleza, es el fruto que está delante nuestro pero que no se toca, ¿cierto? La poesía es síntesis. Partiendo de un elemento mínimo, penetra en la síntesis total, y sus palabras adquieren el rigor y el peso de lo obvio. El poema es revelador por sí mismo. El poeta es convocado, a través suyo se descubre lo que estaba, lo latente, lo que ya estaba esperando aparecer. El poema hilvana los hilos sueltos de lo desconocido y revela la trama del conocimiento. Cuando el lector o el oyente resuenan al escucharlo, ¿no es cierto?, reconocen sin necesidad de ningún esfuerzo, ¿no?, lo que hasta ese momento no estaba en el campo de la conciencia, pero no por eso no existía. Algo que estaba cubierto, oculto, se revela y pasa a ser manifiesto, a ser conocido. Eso sería el final del proceso creativo, que comienza, volvemos a repetir, comienza con el sentimiento, la sensación que lo convoca a escribir. Pasa por el acomodamiento de las palabras y las imágenes y sin un eje lógico, así, armónico, bello. Y bueno, entonces, a su manera, el poeta, ¿no es cierto?, el poeta va transcurriendo y va viendo algo que no se daba cuenta que estaba. No tiene una mirada fija hacia algo, sino que va ahí, dando vueltas, y encuentra dentro de todas esas cosas algo que, como decía antes, estaba buscando algo y encuentra otra cosa, ¿no? Y entonces todo se conjuga en ese momento, se sintetiza. Todo el fenómeno se hace simultáneo. Y entonces esa falta de tiempo, de espacio, confiere al poeta la posibilidad de transportarse a infinitos lugares. Ese lugar es todos los lugares y ese momento es todos los momentos, ¿no? El espacio se transforma en tiempo y el presente es siempre presente. Bueno, entonces esto es lo que yo quería transmitir, digamos como teoría, digamos. Y terminamos, nos quedan un par de minutos y vamos a terminar con unos poemas que tienen que ver con eso que dije recién, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay uno que voy a leer ahora que se llama Ignoto. Obviamente ignoto es lo no conocido, de ahí viene ignorancia, lo ignoto, lo que no se conoce. Y dice así:
Tomo al escribir un atajo impensado. Es lo que dije antes, no, agarré algo que no esperaba, estaba ahí, pum. Tomo al escribir un atajo impensado, una vertiente súbita que el azar me ofrece. Un íntimo cosquilleo de aventura me recorre al profanar la hoja. Disfruto de esta incierta posibilidad, de este suceder simultáneo de múltiples formas ignotas pero ya presentes. Y no cedo a la lección. Es como que dejo todo así en blanco, prolongando el transcurrir sin metas. Percibo el movimiento de la inacción, la vertiginosidad del instante, la inefable presencia de lo ausente. Y el otro poema, que ya lo he leído, hay otros también, que tiene que ver también con la sensación de escribir en ese momento, lo que uno siente, ¿no? Y lo termino con esto, Irremediable se llama, y ya terminamos. Bueno, y dice así, ustedes ya lo han escuchado, pero a mí es un poema que me gusta mucho, porque cuando lo leo, vuelvo a sentir lo que sentía cuando lo estaba escribiendo. Es una maravilla, es como que no tiene tiempo, como dice ahí, no tiene tiempo. Esto sucedió hace, a ver, acá está la fecha, 4 de noviembre del 94, y hace 16 años, yo como que lo hubiera escrito ahora. Dice, ¿por qué no huyo de este cuarto que me envuelve y que me aquieta? ¿Por qué me surgen palabras y frases como música, y todo se vuelve irresistible y no soy el que era? Los versos se cuelan por mi piel y me circulan, y dejo a lo que iba y lo que debo, y escribo sin parar como respiro, y todo se hace mío, y lo percibo, lo huelo. ¿Es esto ser poeta? ¿Qué vibración sutil se vuelve un todo que no puedo tenerlo y lo transmito? He dejado el lápiz y el cuaderno, y ya en el ascensor, rumbo a la calle, mis manos no son manos, son estrellas, y mis pies me levantan de un piso que no siento, y todo es un latir tan imparable que vuelvo irremediable al cuarto donde vivo, al cuarto donde sueño, al cuarto donde escribo. Bueno, ahora los dejo. Chao, hasta el viernes.